presentan Chilevisión Noticias. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Chilevisión Noticias. Vamos a comenzar contándoles que 4 militares resultaron con lesiones en un ataque de encapuchados. Todo esto durante desórdenes en las inmediaciones del INBA. Los trabajadores del recinto del Ejército aseguran que estos ataques son constantes. La ministra de Defensa anunció una querella contra los responsables del hecho. Imágenes del momento exacto en que encapuchados atacan un cuartel militar. Según la investigación, salieron del Internado Nacional Barros Arana y atacaron con piedras, fierros y molotov a una de las divisiones de ingenieros del Ejército. Todos los días estamos asumiendo este tema y nos perjudica principalmente con el tema de la seguridad, cuando salimos con nuestro auto hacia afuera lleno de piedras. Y tenemos que estar constantemente arrancando de las ventanas. Tienen como horarios establecidos para llegar a molestar, entonces empiezan los piedrazos, apagar los aires, las lacrimógenas nos tienen vueltos locos ya, y esto ya es de todos los días. Los ataques comenzaron cerca de las 10:30 de la mañana de este martes, pero esto, según el Ejército, no sería un hecho aislado. Acusan que estos hechos comenzaron en marzo de este año y que son reiterados. Y más aún estas últimas 4 semanas que ha sido reiterativo todos los días, todas las mañanas, 10 de la mañana, 11:30, 2 de la tarde. Hoy día fue muy violento, incluso estos jóvenes llegaron acá al límite del cuartel. Debido a los ataques con diversos elementos contundentes, 4 militares resultaron heridos, quienes fueron llevados al hospital militar con diversas lesiones. Pero este no fue el único ataque de encapuchados. Minutos antes hubo barricadas en las inmediaciones del Liceo Barros Borgoño y de manera simultánea en el Liceo de Aplicación se produjo el lanzamiento de bombas molotov, amedrentamiento al chofer y pasajeros de un bus, el cual intentaron incendiar. Quemaron otra micro, Liceo de Aplicación. Según testigos, habría una agresión al conductor y posteriormente proceden con elementos incendiarios a tratar de quemar el bus de locomoción colectiva. Personal COP, a través del lanzaguas, procede a apagar el bus de locomoción colectiva. Es en este contexto que Carabineros logró la detención de 3 personas, entre ellos 2 menores y un adulto, todos alumnos de cuarto medio, detenidos por lanzamiento de artefactos incendiarios. La ministra de Defensa llegó hasta el cuartel militar atacado y anunció acciones legales. Son muchos los ataques durante el año ya, se han tomado medidas. Me he puesto en contacto con la ministra Interior, donde va a haber una querella respecto a lo ocurrido. Atentan contra la tranquilidad de las personas, contra la integridad física de las personas y también contra los procesos pedagógicos, educativos al interior de las comunidades. Por los incidentes a las afueras del INBA, aún no hay detenidos. Hasta el momento se registraron 2 lesionados, además de los militares. Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público para investigar responsabilidades. Irina Karamanos anunció hoy en La Moneda cuáles van a ser los pasos para dejar finalmente el cargo de primera dama. Claro, va a dejar la coordinación sociocultural y también la presidencia de las fundaciones que dependen de ella. Durante todo el periodo en que sus esposos lideraron los destinos del país. Sus nombres y rostros son más que conocidos porque no necesitaron llevar la banda presidencial para inscribirse en una parte de nuestra historia reciente. Las recordadas primeras damas, un grupo que integraron entre otras Leonor Oyarzún, quien llegó con el retorno de la democracia, la emblemática Marta Larraechea, Luisa Durán de Lagos y Cecilia Morel, quien ostenta el último récord con 8 años en La Moneda. La importancia histórica del rol de la primera dama es bastante trascendental. Le dieron visibilidad a las mujeres en el espacio público. De las primeras damas en Chile, bien sabe la historiadora Cecilia Morán, autora del libro del mismo nombre, donde repasa el poder político, el impacto social y los cambios de este rol durante gran parte del siglo XX. Pienso que Irina Karamanos va a ser una de las varias primeras damas que han ejercido algún tipo de cambio o de quiebre
en la institución, en el rol. A pocas horas de esta entrevista, en el Palacio de la Moneda, Irina Caramanos detalló la anunciada reestructuración que modificará el cargo institucional de primera dama en Chile. Los directorios de 6 fundaciones que dirige ya no serán lideradas por ella, sino que pasarán a ministerios sectoriales. Lo principal en realidad es que este es el paso primero para cualquier tipo de modificación o camino de modificaciones. El rol institucional de primera dama, como lo estamos pensando ahora, terminaría con estas modificaciones institucionales. De los siguientes ministerios dependerán próximamente los directorios de algunas de las 6 fundaciones que hasta ahora eran lideradas por la Coordinadora Sociocultural de la Moneda. Por ejemplo, las orquestas juveniles dependerán de la cartera de Cultura y la Fundación Integra de Educación. La gran pregunta es ahora entonces, ¿qué papel jugará en el gobierno Irina Caramanos, la pareja del presidente Gabriel Boric? Este proceso no modifica el que yo sea pareja y compañera del presidente y además militante de un proyecto, así que voy a seguir apoyando a mi presidente y a mi proyecto político y gobierno de aquí en adelante desde otros lugares. Se concreta de esta manera la reestructuración más importante sufrida en las últimas décadas a la institución que históricamente lideraron las primeras damas en Chile. No soy primera ni dama, dijo alguna vez Irina Caramanos, quien con el anuncio de este martes cumplirá así con lo señalado en marzo de este año, cuando asumió el cargo con el compromiso de reformularlo. Y dentro de algunos minutos aquí en Chilevisión Noticias estaremos conversando en nuestro estudio precisamente con Irina Caramanos. Claro, ella nos contará ahí respecto a su salida de la Moneda, cómo va a ser este cambio y cuáles son también sus planes a futuro. Vamos mientras a otras noticias. La exministra de Desarrollo Social, Janet Vega, deberá declarar como imputada por el llamado que sostuvo Tania Santis, su asesora en ese entonces, con el líder de la CAM, Héctor Yaitul. Recordemos que el presidente Boric descartó haber dado la instrucción del contacto con el comunero mapuche y aceptó la renuncia de la entonces ministra. Semanas después, Vega aseguró que nunca conversó directamente con Yaitul. También dijo que no tenía conocimiento de sus declaraciones sobre una resistencia armada y vinculó su salida al proceso constitucional, ya que el hecho ocurrió a tan solo días del plebiscito de salida. La causa penal fue abierta por la Fiscalía Centro Norte y las diligencias estarán a cargo del fiscal Patricio Cooper. El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, será formalizado el jueves por el delito de cohecho pasivo. Esto por presuntamente haber asesorado al exalcalde de Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado, para desistir de un juicio ambiental contra la minera Candelaria. La Fiscalía de Atacama solicitó a la Corte de Apelaciones de Copiapó el desafuero del diputado, además de cuestionar los dichos de Mulet en contra de la investigación y los fiscales, a quienes acusaría administrativamente ante el nuevo fiscal nacional. Más adelante en Chilevisión Noticias, la muerte de un estudiante chileno en Kansas, Estados Unidos. La investigación apunta a un asesinato. Nueva cuenta digital sin costo de Scotia. Y el discípulo del chef, la gran batalla. Chilevisión Noticias. Menos de un día duraron las murallas y puertas recién pintadas en el centro de Valparaíso, que eran parte del plan de recuperación de más de 5.000 metros de fachada de la ciudad. Lamentablemente, desconocidos volvieron a rayar de inmediato los pórticos de los locales comerciales que habían sido restaurados. Fue anunciado hace algunos días. El abandono del puerto se ve en cada calle. Rayados y mal llamados grafitis dejaron atrás la magia de Valparaíso. Es por ello que se decidió darle un color distinto a la ciudad. Comenzamos un proceso de pintura fachadas que va a permitirle cambiar el rostro al plan de nuestra ciudad. Desde Barrio Puerto hasta la Avenida Argentina, más de 5.700 metros lineales de fachada van a recuperar urbanamente nuestra ciudad. El primer brochazo fue del alcalde. Ahora la responsabilidad es de la carrera de restauración del Duoc, ambicioso proyecto que busca recuperar más de 5.000 metros de fachadas a lo largo de todo el plan de la ciudad. Renueva a través de la pintura la cara al centro de la ciudad en una primera etapa para luego hacerlo en todo el plano. Valparaíso es una ciudad maravillosa siempre. Anuncio que provoca reacciones encontradas entre vecinos. Era necesario darle una nueva vida a Valparaíso, pero saben que no durará mucho. Acá el edificio al frente donde yo trabajo lo pintaban casi todos los días. Me parece excelente. Ojalá los jóvenes no vuelvan a rayar.
Bien dejado de la mano de Dios Valparaíso. ¿Usted cree que pueda durar, sí? No, sinceramente no. Bruno es parte de una centenaria tradición porteña. La Botica Unión fue elegida como el punto de inicio de esta campaña. Lamentablemente bastaron solo algunas horas para que aparecieran nuevamente los rayados. Ha durado, yo creo que un poco más de lo que pensábamos que iba a durar. Por supuesto nos llama la atención porque haya gente que dañe por dañar. Son los propios vecinos quienes llaman a la autoridad a poner mano dura, fijar penas ejemplificadoras para quienes sean sorprendidos. Hay que tomar a todos estos que están en la noche pintando y llevarlos a un curso de cultura. Si hubiera un castigo ejemplar para estos rayadores por años atrás, no se estarían rayando las calles. Penosamente, no todos los afectados denuncian, hecho que complica la labor policial y eventuales sanciones. Sí o sí, ¿no es cierto?, se necesita del impulso de la persona afectada para llegar a buen puerto el procedimiento. No se olvide que nosotros a lo mejor podemos detener, se puede infraccionar, pero si eso no es perseguido por la persona afectada, esto es un ciclo y vuelve a repetir. Iniciativa público-privada que busca darle nuevos aires a un alicaído puerto, que llama a la conciencia de inescrupulosos para mantener limpio y colorido el centro de la ciudad. Hay alerta sanitaria en Europa por una serie de muertes causadas por medicamentos que combinan el ibuprofeno con la codeína. Es una alarma que se extiende a nivel mundial y en nuestro país, por ejemplo, el tercer medicamento más vendido es justamente el ibuprofeno. La mezcla de estas dos medicinas mantiene en alerta al viejo continente. La Agencia Europea del Medicamento ha lanzado un aviso sobre los riesgos del consumo prolongado de medicinas que contienen ibuprofeno y codeína. La organización advierte de varios fallecimientos relacionados con este tipo de fármacos. La gente lo empezó a utilizar sin una supervisión de un profesional. El uso prolongado, en este caso del ibuprofeno, llevó a problemas del riñón y finalmente estos problemas renales son los que pudieron causar la muerte de estas personas. La alerta fue publicada en distintos medios de comunicación. La agencia advierte que la toma conjunta de ambos principios activos usados para el tratamiento del dolor puede producir graves daños renales y gastrointestinales, incluso mortales. En el caso de Chile, no se comercializa la mezcla de codeína e ibuprofeno si se venden por separado. El ibuprofeno es el tercer medicamento más consumido en nuestro país. ¿Compra ibuprofeno? Sí. ¿Para qué lo utilizas? Antiinflamatorio, analgésico, dolores generales, musculares principalmente. ¿Sabes de los efectos dañinos si es que se abusa de este medicamento? Sí, por supuesto, problemas gástricos, úlceras. Afecta las articulaciones, los riñones, por lo que sé, por lo que he escuchado. ¿Por eso evitas consumirlo? Sí, en general. En Europa se comercializa la mezcla de ambos fármacos en presentaciones como Neubufen y Astefor. Se venden en cápsulas y sobres. Estas marcas de remedios contienen 400 miligramos de ibuprofeno y 30 de codeína. Este último fármaco corresponde a un analgésico narcótico. En bajas concentraciones se utiliza para la tos seca. Se vende mucho menos porque es un medicamento controlado, es un opioide, tiene varias restricciones y por lo mismo tiene poca salida en el fondo, o sea, se vende poco. La Agencia Europea del Medicamento afirma que se han registrado durante los últimos meses varios fallecimientos relacionados con este tipo de fármacos, especialmente cuando son tomados durante más tiempo y a mayores dosis de lo recomendado. En España, esta mezcla de medicamentos era comercializada sin receta médica. Al poner este medicamento de libre venta, se entiende, la gente puede inducir a que es algo que no tiene ningún efecto secundario. Y un poco ese es el llamado, ojo, todo medicamento que esté disponible puede tener el efecto secundario. Graves consecuencias en la salud que se suman a la advertencia de que el uso repetido de codeína con ibuprofeno también puede llevar a la dependencia por el potencial adictivo de los opioides, lo que dispara los posibles efectos secundarios peligrosos. Hoy entró en vigencia la ley que sanciona las carreras clandestinas. La norma tipifica estos hechos como un delito y establece penas que pueden ir desde una multa en dinero hasta penas de cárcel. Las imágenes hablan por sí solas. Son las carreras clandestinas, una mezcla de velocidad, fanatismo automotriz y en muchos casos accidentes que por varios años dieron como resultado escenas como estas.
María Angélica sabe de ello, claro que en su caso, no estando al volante, sino que viviendo a solo metros del Parque Industrial de San Bernardo, lugar donde presenció decenas de carreras clandestinas. Terrible, porque en el fondo de repente uno tiene miedo al hecho de que estos tipos cuando se arrancan de los caneos se agarran aquí en la acacia, la música a todo volumen, de repente hay balas, hay piedras y asaltos. Entonces eso ya uno los tiene aburridos, porque esto era súper tranquilo antes y ahora es una cosa que no se puede estar acá. Como ella, son muchos quienes valoran la entrada en vigencia de la nueva ley que sanciona las carreras clandestinas, normativa que no solo establece penas para los participantes, sino que otorga mayores atribuciones a carabineros para poder detener a quienes manejan como los que las organizan. Introduce el concepto de carreras clandestinas, algo que no existía en nuestra legislación, de tal manera de que cuando se ejecuten ciertas maniobras donde hayan autos compitiendo contra otros autos o contrarreloj o tengan algún determinado punto de destino dentro de alguna ruta, eso se puede sancionar. La ley es bastante clara, tipificando como ilícito a las carreras clandestinas y además establece duras sanciones. En el caso de los conductores, la pena va a depender si existen daños o lesiones a terceros, comenzando con presidio menor en su grado mínimo, es decir, 61 a 540 días, hasta una multa que varía entre los 600.000 hasta las 12 UTM, es decir, 720.000 pesos. Antiguamente no teníamos ningún tipo de atribución y cada vez que teníamos una carrera clandestina se podía fiscalizar infracciones comunes al tránsito, ya que no teníamos infracciones referentes a una carrera clandestina propiamente tal o a una velocidad temeraria. En la actualidad ya podemos fiscalizar directamente una carrera clandestina, tanto los participantes de la carrera, los organizadores y los que facilitan los vehículos para la misma. En el caso de los organizadores, la ley es más dura, ya que pueden ser condenados de igual manera a presidio menor en su grado mínimo, pero llegando hasta los 20 años de cárcel. Y a esto se suma una multa que asciende a las 20 UTM, es decir, a más de 1 millón de pesos, si es que obtuvieron beneficios económicos, ya sea para sí mismos o para terceros. Ideal, pues, ideal para la seguridad vial. Deberían de haber alguna parte para que corrieran los que son fanáticos de esas cosas. Me parece bien porque sucede que creo que todo tiene su límite. Normativa que busca disminuir los accidentes de tránsito y la realización de las llamadas carreras clandestinas. Además, la nueva ley considera el concepto de velocidad temeraria, estableciendo penas de cárcel o multas para quienes manejen más allá del límite establecido por la ley. Un estudiante e investigador chileno y su compañera argentina aparecieron muertos en Kansas, Estados Unidos. Sus cuerpos fueron encontrados por bomberos que llegaron a combatir un incendio en un edificio residencial. El joven chileno era exalumno de la Universidad Católica y destacaba por su excelente rendimiento. 5 de la mañana en Kansas, Estados Unidos, 7 de la mañana en Chile. Personal de bomberos acude a controlar un incendio y encuentra a 2 personas fallecidas en una residencia norteamericana. Uno de ellos, el joven estudiante chileno Pablo Guzmán Palma. La policía ha identificado a las víctimas como Camila Berensen de Argentina y Pablo Guzmán Palma de Chile. Era un niño tranquilo, inteligente, su compañera de cuarto igual. Lo único que sabemos, creo que ustedes también deben saber que los asesinaron. No sabemos los motivos. Es lo único que sabe hasta el momento su familia en Chile. Los estudiantes fueron hallados sin vida al interior del inmueble que ambos compartían. La policía local atribuyó el deceso a terceros. Se investiga en el que sería el homicidio número 126 registrado en la ciudad estadounidense en la que Pablo vivía hace más de un año. Sus compañeros de bioquímica de la Universidad Católica lo recuerdan como un alumno sobresaliente y muy buen amigo. Pablo en verdad siempre fue como alumno ejemplar, en verdad. Matrícula de honor, ¿cachai? Siempre estaba en congresos. Sus ganas de aprender traspasaron las fronteras y lo mantenían cursando un doctorado en Estados Unidos a sus 25 años. Allí vivía junto a Camila Berensen, en este inmueble que la madrugada del pasado sábado comenzó a arder para sorpresa de todos los vecinos. Definitivamente nunca estuve tan cerca de algo así. Es una situación muy triste. Espero que sus amigos y familia obtengan respuestas pronto. Apasionado por la ciencia y la biología, fanático de los libros, las películas y los conciertos, de hecho hace menos de una semana había viajado a Texas solo para asistir a un
recital. Graduado de bioquímica en la Universidad Católica, recibió el premio a mejor estudiante de toda su generación. Inteligencia y solidaridad, aseguran sus cercanos, las cualidades que lo caracterizaban. Era un buen cabro y esto en verdad nos topa a todos como de sorpresa, desconcertados porque nadie entiende. No sabemos si fue un crimen de odio simplemente. Es lo que creen algunas de las personas que lo conocieron en su estadía por Norteamérica. Justamente eso, señala una de sus profesoras que a través de sus redes sociales pide ayuda para esclarecer su muerte. Hasta ahora no hay detenidos y por ello la policía local ofrece una recompensa de $25.000 a quienes entreguen información fidedigna para dar con el nombre del responsable del macabro crimen. En Chile, su padre está haciendo todas las gestiones para poder viajar a Estados Unidos y poder dilucidar qué pasó la madrugada del sábado. Es que eso fue posterior al asesinato. Porque creo que les pegaron, los balearon y después quemaron el departamento. ¿Esa es la información que manejan ustedes? Esa es la información que manejamos nosotros, la información que apareció en los periódicos de allá de Kansas. La Universidad Católica y el Instituto Stowers recuerdan a Pablo no solo como un estudiante sumamente activo, sino también por su rol en distintas investigaciones. Fue pieza clave de ambas casas de estudio que hoy lamentan su muerte y se suman a otras entidades que ya se movilizan para ayudar a la familia del chileno. La Cancillería se encuentra en contacto con la familia del connacional fallecido para poder brindarle todo el apoyo necesario. En tanto, el Consulado General de Chile en Chicago está a disposición de las autoridades locales para prestar la asistencia requerida. No tenemos explicación, no tenemos una respuesta, no sabemos por qué, quién. Hombre bueno, demasiado bueno, tremendamente inteligente. Estamos deshechos. En las próximas horas, la familia de Pablo espera poder concretar el viaje a Kansas, una investigación que recién comienza y que hasta el momento mantiene un hermetismo absoluto, en donde no habrían detenidos. Durante esta tarde conversamos con el profesor guía del estudiante chileno muerto en Kansas. El académico de la Universidad Católica, Carlos Oliva, nos dijo que la comunidad educativa está consternada con este hecho y recordó las capacidades de su alumno en el área de la ciencia y la perseverancia que siempre puso en su trabajo. Además comentó que esperan que se esclarezcan estos hechos lo antes posible. Escuchemos sus declaraciones. Pero todo fue muy rápido hoy día. Hay estudiantes con mucha tristeza, como te decía, apenados por la situación, porque Pablo no solamente, digamos, era un estudiante muy inteligente, muy capaz, sino que era una persona muy amable, que siempre se preocupaba de enseñar a los que venían llegando, era muy bueno para hacer comunidad. Entonces, bueno, eso te golpea a la gente cuando pasan estas cosas, o sea, algo que nunca nos hubiéramos esperado. Y imagínate, lejos de su casa, no sé, se fue con mucha ilusión, estoy seguro. Pablo sin duda tenía un futuro, lo veíamos todos, un futuro que probablemente iba a ser muy importante. Se estaba desarrollando nuevamente en un centro que hace muy buena ciencia y lo estaba haciendo muy bien, entonces obviamente que eso choca un poco, obviamente la manera también en que ocurre esto, porque uno podría decir, bueno, podría haber ocurrido un accidente, no sé, alguna cosa médica, pero la manera que ocurrió también realmente me deja terrible, o sea, es complejo la situación. Un hecho dramático que tiene una investigación que recién está comenzando en Estados Unidos y que vamos a estar siguiendo muy, muy de cerca. Seguimos con otras noticias para contarles de un grupo de parlamentarios que anunció que se desmarca de las negociaciones para el proceso constituyente. La senadora Jimena Rincón, junto a diputados del Partido de la Gente y de otros sectores, acusan que el proceso se ha dado a espaldas de la ciudadanía. Pero no pongáis cara de preocupación. Diego, sacar la barba y ya que ya estamos en problemas. Había buen ánimo a la salida de la bilateral entre oficialismo y oposición más la DC para avanzar en un acuerdo sobre un nuevo proceso constituyente. Ahí vienen los acuerdos. Ajá, ahí vienen todos los acuerdos, mira pesada, mire bien pesadita. Pero en la previa al encuentro de las fuerzas políticas no eran pocos los temas que generaban tensión.
Hay diferencias gruesas con Chile Vamos y son un freno para poder lograr un acuerdo. No hemos salido con un acuerdo, no se han superado las diferencias. Los cruces se produjeron tras declaraciones del presidente del PC apuntando a que se pueden discutir en paralelo las bases y el mecanismo para redactar una nueva constitución. Si aquí todos estábamos claros que fijar el piso de conversación en los llamados bordes, le hemos puesto base, es evidentemente una premisa para seguir avanzando en lo demás. Que hoy día el señor Tellier aparezca con un planteamiento distinto, nos parece una cosa insólita. Que nosotros tenemos que llegar a un acuerdo integral, y ese acuerdo integral comprende lo que se llaman los bordes o los principios y también los mecanismos. Porque si no llegamos a acuerdo en las dos cosas, no hay acuerdo. El orden de los factores no altera el producto, como dicen. El presidente del Partido Comunista está sentado en la mesa que hoy día continuamos, digamos, para poder llegar al acuerdo de las bases, y sabe que está toda la disposición de seguir avanzando si zanjamos el tema de las bases constitucionales. Yo coincido con lo que plantea Chile Vamos en el sentido de que tenemos que discutir bases y principios primero. Después lo otro va a ser más fácil, pero no son excluyentes. Las bases son la conversación inicial. Debate que también abordó el presidente de la Cámara. Se está avanzando al mismo tiempo. En la reunión del día jueves con todas las fuerzas políticas vamos a retomar la conversación respecto de lo que se está conversando en esta bilateral, que son, en verdad, las bases constitucionales, pero también respecto del órgano y también respecto del rol de los expertos. Y como algunos ya hablan de mecanismos, se instala también otro de los fantasmas del pasado, el quórum para aprobar normas constitucionales por parte del organismo encargado de redactar el nuevo texto. Yo personalmente pienso que tiene que tener un quórum más alto de lo normal, una mayoría simple, más alto, 3/5, 2/3, porque se trata de lograr el máximo consenso posible, pero es una materia que no hemos discutido. En paralelo, un grupo de parlamentarios del PDG, la DC y el Partido Republicano constituyeron la coordinadora parlamentaria por una propuesta democrática de cambio constitucional, rechazando la fórmula de los partidos para avanzar hacia una nueva Carta Magna, por considerar que ha sido a espaldas de la ciudadanía. Claramente en las reuniones que han habido hasta el momento no están todas las miradas ni todas las sensibilidades expresadas en el debate. Para poder construir acuerdos tenemos que escucharnos todos y todas. Para poder construir acuerdos es importante escuchar a la ciudadanía. Se entrampan así los diálogos constituyentes a 2 días del próximo encuentro de las fuerzas políticas. Vamos a revisar ahora la violenta reacción de un conductor que quedó registrada en un video. Allí se aprecia cómo impacta intencionalmente a otro vehículo. Claro, pero lo más grave es que al interior de ese otro auto iba una mujer con su guagua de solo 1 mes de vida. Un incidente que fue protagonizado por un médico que va a ser formalizado en los próximos días. Entonces yo me bajo y él me empieza a bajar la ventana y literalmente cuando él me baja la ventana y yo me voy acercando, él me grita: mueve tu auto, te lo hago pedazo, hijo de puta. No hubo opción de diálogo. A eso él retrocede, corta el tránsito en la calle de su vida. Como se ve en el video, yo avanzo, me detengo y entre buscar una explicación y que se detenga porque no podía seguir conduciendo, él me embiste el auto por detrás. Pedro nos cuenta el complejo momento que le tocó vivir al tener un conflicto vial en plena calle con otro conductor en la comuna de La Unión, en Los Ríos. Nunca imaginó la reacción de un médico que decididamente impactó con fuerza a su auto y luego se fue del lugar. Al interior estaba su pareja y su hijo de tan solo 1 mes de vida. No sabía cómo estaba mi hijito dentro de mi novia, pero aún así no lo podía dejar. Y el tipo vuelve a retroceder. Yo me alcanzo a colgar del techo su vehículo mientras le golpeaba el vidrio, donde él llegó y aceleró nomás y me tuve que soltar porque si no, quizás donde me pasaba chocando. Esta familia asegura que el mayor susto se lo llevó Karen, la pareja de Pedro, quien aún no logra dimensionar lo vivido. Miro hacia atrás y veo al tipo que va con las 2 manos en el manubrio. Iba loco. Me acerco a mi hijo, lo agarro todo ahí en la silla y recibimos el choque y todavía no logro entender cómo él fue capaz de hacer algo así. Tras el hecho llegó Carabineros al lugar para poder investigar este controversial altercado con posterior choque. Se logra acreditar la identidad de este conductor, quien en esos instantes se mantenía en la tercera comisaría de La Unión entregando una serie de antecedentes.
Conforme a estos relatos y considerando también la evidencia empírica y audiovisual que se mantenía, se pone en conocimiento de los hechos al fiscal de turno de la Fiscalía Local La Unión, quien instruye que ambos conductores son detenidos y quedan en espera de citación. Como le contábamos, el autor de esta colisión es un médico cirujano de nacionalidad colombiana que trabaja en nuestro país desde el 2008. Supuestamente, trabajó en una clínica de La Unión, pero el mismo recinto aclaró en un comunicado que ya no prestaba servicios en el lugar. La Fiscalía lo formalizará en los próximos días. Esos informes policiales con los resultados que le dan la claridad al fiscal para solicitar audiencia de formalización en contra de aquel imputado que conducía el vehículo y que de manera intencional impactó a aquel que le antecedía. Según el Ministerio Público, el médico será formalizado por los daños y las lesiones ocasionadas. Un nuevo episodio de descontrol en las calles del país que termina con conductores usando su auto para chocar a otros. Septiembre fue un mes negro para todos los fondos de pensiones que obtuvieron resultados negativos. El fondo E, incluso que es supuestamente el más conservador, el menos riesgoso, perdió todo lo que había ganado durante lo que iba de este año 2022. En la siguiente nota, las razones de esta baja. ¿Qué quiere que le diga? Pues si estamos perdiendo por todos lados. Efectivamente es serio. Entrando en cualquier fondo, al final igual perdí. Sentir ciudadano sobre una nueva pérdida de los fondos de pensiones, que según los expertos tiene al escenario internacional como protagonista. A nivel mundial, las bolsas han estado fuertemente golpeadas en un contexto en que la incertidumbre por la pandemia, por el conflicto en Ucrania, por las presiones inflacionarias, están haciendo subir las tasas de interés por parte de los bancos centrales en el mundo. Claro, por el mal escenario económico que provocó que nuevamente los multifondos de pensiones arrojaron resultados negativos durante septiembre de este año, pero el fondo era el único que se salvaba, manteniendo resultados positivos, aunque con lo conocido en septiembre perdió todo lo acumulado durante el 2022. ¿En qué fondo está? Incluso podría haberme jubilado hace rato, tengo 68. Para Juan Ortiz el tema de los fondos de pensiones no es menor. Cuenta que se informa constantemente de aquello. Ha pospuesto su jubilación por otras circunstancias, pero responde a una idea que ha ido tomando fuerza con el tiempo. Pensando si es que las pérdidas se siguen proyectando durante los meses venideros, ¿usted pensaría en la opción de quizás posponer un poco su jubilación? Por supuesto. Fondo E, que fue el que más cayó durante septiembre, con una pérdida de un 3.23%, quedando con un acumulado anual de casi 1% de pérdida. Gente que está en el Fondo E y que está obligatoriamente en el Fondo E, la única recomendación posible sería tener tranquilidad. En 1 o 2 meses esto muy probablemente se va a revertir. Pero no fue el único que sufrió caídas. El fondo A, B y C perdieron un poco más de un 2%. En tanto, el fondo D, más del 3% en septiembre. Con ello, todos los fondos arrojan resultados negativos en el acumulado anual, con la existencia de unos más riesgosos que otros, como por ejemplo el fondo A, que este año ha perdido más del 17%, lo que se explica por el destino de la inversión. Por ejemplo, el más riesgoso está invertido principalmente en instrumentos de renta variable, si se quiere acciones, principalmente en el extranjero. Los fondos más conservadores están invertidos principalmente en instrumentos de renta fija en Chile y por lo tanto están sujetos a los cambios en las tasas de interés. Cuando suceden estos escenarios, muchas personas piensan en la opción de cambiarse de fondos para amortiguar la pérdida. Pero el minuto los voy a mantener ahí. Probablemente de aquí a un par de meses, si la situación se mantiene, puedo evaluar cambiarlo al B. Expertos recomiendan no moverse apresuradamente entre los fondos de pensiones cuando ocurren escenarios como estos y llaman a esperar el ciclo de la recuperación. Normalmente los ciclos de precios de los activos, los bursátiles que afectaron a los A y B, los de renta fija que afectaron a los D y E, tienen, digamos que, vaivenes. Ahora estamos en el negativo, pero es probable que de aquí a unos meses podamos ver una reversión. Ahora habrá que ver si este último trimestre logra disminuir la pérdida o esta aumentará. La Fiscalía Oriente identificó al joven que destruyó un grifo usando una piedra en la comuna de Las Condes el pasado fin de semana. El hecho que estamos revisando aquí en imágenes ocurrió durante la madrugada del 30 de septiembre y fue difundido mediante un video en redes sociales. Se trata de Andrés Barros Vicuña, un estudiante de 18 años de edad, quien fue grabado por un amigo en presencia también de su hermano.
Los 3 jóvenes declararon en calidad de imputados. La Fiscalía solicitó fecha al tribunal para formalizar al autor de la destrucción del grifo por el delito de daños, una audiencia que podría llevarse a cabo durante los próximos días. Y la Fiscalía Nacional Económica pidió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que ordene a Transbank y a sus 10 bancos accionistas el cumplimiento forzoso de la sentencia dictada por la Corte Suprema sobre las tarifas que cobra al comercio por cada transacción. Según los más críticos, esto afecta sobre todo a los almacenes de barrio, ya que el costo está perjudicando a los comerciantes, quienes no están dejando de pagar con tarjeta cuando el precio del producto es muy bajo. Mínimo red compra de 1.500 pesos. Este es el cartel que Carlos tiene en su almacén para decirle a sus clientes en pocas palabras que si quiere comprar algo menor a ese precio, tiene que ser en efectivo. ¿El por qué? Mira, nosotros pusimos un monto mínimo porque hay gente que paga muy poco, hay gente que quiere pagar 500 pesos con tarjeta y eso no me conviene a mí ni a ellos. Claro, porque Carlos hizo el cálculo y se dio cuenta que cobrar montos bajos con su máquina en Transbank para tarjetas de débito o crédito a la larga no le resultaba conveniente por el costo de la transacción. Ahí tengo que sacar mis cálculos diarios cuando cierro la máquina en la noche, ya veo si me conviene o no. Pero también tener claro más o menos cuánto lo que nos descuentan a los microempresarios chicos y a las empresas grandes. Un cobro al comercio que hace Transbank y que según un fallo de la Corte Suprema no debería ser condicionado por el volumen de la venta. Y eso es precisamente lo que la Fiscalía Nacional Económica solicitó al Tribunal de la Libre Competencia, que la empresa en cuestión y sus accionistas cumplan con lo dispuesto por la resolución. Si yo vendo 1 kilo de papas, el margen de ese kilo de papas o una bebida y el margen que recibía ese comercio de esa venta era de 80 pesos, ahora de esos 80 pesos, 60 pesos van a parar como tarifa para tránsito. Esto podría generar que el comercio deje de utilizar este medio de pago o bien que los comerciantes suban el valor de los productos para lograr tener una real ganancia. Según la Fiscalía Nacional Económica, las tarifas que Transbank implementó tras la apelación de agosto, que consideran la UF, la tasa de intercambio y el costo de marca que varía según el rubro y el volumen del comercio, no dan cumplimiento al fallo. Entonces ahí puso la alerta la Fiscalía, es decir, dice, oiga, cumpla lo que se le dijo hace 2 años atrás, cúmplalo. Pero lo que hace Transbank es decir, pero si yo estoy disminuyendo los precios y estoy mejorando la opción, sí, pero no lo está haciendo a todos. Por eso proponen una tarifa única del 0,40% del valor de cada transacción para todo el comercio. Eso es lo que la Fiscalía dice, sin discriminar porque un comercio sea grande o otro sea chico. Si yo tuviera una operación de 1.000 pesos, 4 pesos va para Transbank si ocupáramos una tasa flat del 0,40 que recomienda la Fiscalía Nacional Económica. Costo por concepto de pago con tarjeta que cada comerciante debe asumir, por mínima que sea la compra. Si viene un cliente a comprarse un Super 8 que cueste 300 pesos, yo se lo voy a vender obviamente porque también para nosotros es importante ganarnos un cliente. Ese cliente va a venir por 300 pesos hoy día, pero si mañana va a venir por 1.500, 2.000 y va a estar siempre acá, va a ser constante. A pesar que posiblemente la ganancia no sea mucha, en este local de Macul se privilegia ganar clientes. Una situación que para los más críticos genera una competencia desleal porque las tarifas no son de público conocimiento. Transbank alega que interpretó correctamente el fallo tras la apelación, pero por ahora no accedieron a entregar declaraciones. Locatarios y clientes del barrio Meix advierten que los comerciantes ambulantes nuevamente se instalaron en las calles con los llamados toldos azules, esas estructuras de metal con las que acaparan el espacio público y que, recordemos, habían sido desalojadas del lugar. Producto de esto reclaman también que han regresado algunos actos delictuales al barrio. ¡Volvieron los toldos! ¡Qué bonito! Imágenes que nos fueron enviadas por locatarios establecidos del barrio Meix, que denuncian que pese a todas las labores de fiscalización realizadas, la supuesta falta de continuidad de estas trajo de vuelta la instalación por parte de comerciantes ambulantes de los llamados toldos azules. Sí, hemos notado que han vuelto, sobre todo en la mañana cuando venimos para acá, no puede uno, o cuando salimos casi no puede transitar por las aceras porque están otra vez los toldos. Después que sacaron los toldos había más seguridad, ahora no hay carabineros, no hay nada. No. ¿Volvieron a instalarse? Sí, nuevamente.
Recorrimos el sector y confirmamos el reclamo de los locatarios. Decenas de toldos azules acaparan nuevamente el espacio público. Desde el aire es posible apreciar también cómo calle Bascuñán Guerrero y otras aledañas fueron nuevamente tomadas por el comercio informal. Yo pienso que no mantienen un orden como tal. Cuando sucedió lo de la periodista que lamentablemente falleció, sí acomodaron muchísimo esa zona y era más fácil transitar, de hecho menos peligroso. Pero ya ahorita está nuevamente otra vez todo congestionado y pues toca estar pendiente. Con el retorno en masa del comercio ambulante al barrio Meix, se han intensificado también los hechos delictuales como robos y lanzazos, según denuncian los trabajadores del sector. Lanzazos más que nada, y el otro día secuestraron a un chino que a la vuelta. Son grupos que andan. Son como 5 o 6 personas, entonces ¿qué pasa? Te roban, pum, y sale uno por allá, uno por acá, el otro por allá, entonces... Carabineros aseguró este martes que las labores de fiscalización y despeje del barrio Meix continúan. Informaron que desde mayo a la fecha se han realizado 79.000 controles que han arrojado 344 detenidos, 19 armas incautadas y más de 200 toldos retirados. Hoy día, de la madrugada, hemos finalizado nuevamente una intervención en San Alfonso, Bascuñán Guerrero, Unión Latinoamericana, retirando en conjunto con personal de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Santiago una serie de estructuras metálicas, estructuras de madera, cajas, barreras, basura, para poder mantener despejado el sector comercial del barrio Meix. Frente al reclamo de los locatarios, consultamos a la Delegación Regional y a la Municipalidad de Santiago, quienes forman parte de la mesa de trabajo para la erradicación del comercio ambulante en barrios comerciales como Meix. Ambas instituciones respondieron mediante declaraciones grabadas. Y se ha generado una reducción de un 93% de los delitos de alta connotación pública, así como también pudimos recuperar el acceso al transporte público a la calle Bascuñán Guerrero, que se mantiene hasta el día de hoy. Sabemos que es fundamental redoblar los esfuerzos. Pero sabíamos que esto no iba a ser un trabajo fácil, que íbamos a tener que insistir una y otra vez. De cara a las fiestas del fin de año, donde aumenta el comercio informal, hemos decidido redoblar los esfuerzos en el barrio Meix. Pese a que los toldos azules volvieron a instalarse, de igual forma en nuestro recorrido constatamos la presencia de personal de Carabineros y vigilantes municipales realizando controles en el barrio Meix. Desde hace 7 años un edificio cultural de Santiago Centro está sin avances. Para muchos, literalmente abandonado. Claro, han pasado por varios gobiernos, varias administraciones, pero nadie ha terminado una construcción que se esperaba fuera una extensión del Centro Cultural GAM, que está precisamente al lado, y una joya, según se prometía, para la cultura latinoamericana. No sé, yo siempre me bajo y miro y esto y digo, por Dios que se está perdiendo tantas cosas, pudiendo hacer cosas. Deteriorado, en total abandono para algunos y con algunas piezas de construcción a medias. Está ubicado al lado del GAM, es de gran envergadura, pero pareciera ser pequeña la atención que tiene. La verdad, como vecinos no tenemos mucha información. Debería de ocuparse para algo para distraer a los niños o para hacer bibliotecas que hacen tanta falta. Es la pregunta que muchos se hacen. La respuesta nadie parece tenerla. Se trata de una mega construcción aledaña al GAM. Recordemos que este edificio fue construido en 1973. En el año 2015 quisieron hacerle una extensión. Corría el mandato de Michelle Bachelet cuando nacía el proyecto Bicentenario. Ya que se encuentra en plena construcción la segunda etapa del Centro Cultural, lo que lo consolidará como la principal sala de espectáculos de carácter público del país. El problema es que la constructora quebró y la obra quedó en una pausa que ya alcanza los 7 años. Bueno, el caso del GAM lo podemos considerar como un desastre de planificación. Así se definen aquellos proyectos que se planifican pero no se logran llevar a cabo, o sí se logran realizar pero con costos y tiempos mucho más altos de lo esperado. La obra de $60 millones tendría una gran sala para 2.500 personas y sería el modelo de un centro artístico único en Latinoamérica. Ya para el año 2020 hubo una nueva licitación, pero esta resultó fracasando por falta de oferentes. El momento en que nos encontramos es especialmente difícil. Estos proyectos ya son complejos de por sí. El hecho de haber tenido en la zona del GAM el estallido social, después la pandemia.
tiene un avance general del 40%. Entonces, ¿qué viene ahora? Parece haber intenciones, pero en lo concreto, ¿qué se puede hacer? Desde el Ministerio de Obras Públicas señalaron que están en conversaciones con el Ministerio de Cultura. Pese a estar con la agenda ocupada, mencionaron que en un par de días habría novedades. No ha quedado atrás. Ha estado desarrollando un plan estratégico para asumir este tremendo desafío. Se han hecho trabajos importantes también en mejorar el proyecto mismo de arquitectura, específicamente en la parte de cenotecnia. Se mejorará también la climatización para hacer un proyecto mucho más sustentable con los tiempos. Semana que podría tener noticias para un espacio que se ha transformado en un elefante blanco para la cultura en pleno centro de Santiago y que a casi 7 años de su inicio aún está en desarrollo. Con el objetivo de educar sobre los terremotos, un camión simulador de sismos va a recorrer gran parte del país. Y esto se suma a que nuestro país ya está experimentando con innovadoras tecnologías antisísmicas en edificios de madera. Mira, está temblando fuerte. Para los que no saben, hubo un terremoto en la Antártida. ¿Y usted cuál sismo o terremoto tiene en su memoria? Por favor, ven este espectáculo, que es impresionante. ¿Recuerda cómo reaccionar ante ellos? Viene más fuerte. Tenemos claro que los terremotos son parte y seguirán siendo de vivir en Chile, pero si por alguna razón aún no los ha experimentado o no sabe cómo actuar ante ellos, acá una prueba. Aquí estamos persiguiendo un sismo 8.0, ustedes se fijan que las cosas se empiezan a caer, acá hay que cortar porque empieza grave y ustedes se fijan que ya la percepción ya debería ser prácticamente sobre 8. Y así, arriba de este camión puede sentir un terremoto como si fuera real. Se trata de un simulador sísmico móvil que fue donado por la Embajada de Japón para ayudar a educar a las personas sobre cómo reaccionar ante un movimiento telúrico. Estamos muy contentos de poder tener más capacidades para que la gente pueda sentir y percibir lo que es un sismo en las distintas escalas de Richter que puede sufrir el país. Se espera que esta experiencia alcance el 80% de la población chilena mediante los recorridos que haga este simulador en diferentes regiones. Pero si hablamos de cultura sísmica, en Chile ya se ponen a prueba edificios de madera resistentes a terremotos, como este que simularon una fuerza igual al terremoto del 2010. Estamos probando además un sistema de aislamiento sísmico que tiene un plus, que es una mejora tecnológica que permite a la estructura absorber energía en caso de que el terremoto produzca desplazamientos mayores a los esperados. Digamos, es como una especie de freno que actúa suavemente ante un movimiento, una innovación chilena que la hace resiliente a impactos. Que permite absorber energía y controlar el daño que se produce cuando la estructura puede llegar a chocar o impactar, la estructura con aisladores, contra el muro perimetral que se coloca en estas estructuras. Entonces, antes de que la estructura choque contra el muro perimetral, se activa un sistema que es como equivalente a una especie de airbag. El uso de edificaciones de madera de mediana altura con tecnologías antisísmicas no solo permitirá reducir sus posibles daños ante un terremoto, sino además ofrecerlas como alternativa sostenible para abordar la falta de viviendas que hay en Chile. Al comenzar nuestro informativo les contábamos de cómo quien hasta ahora era la coordinadora sociocultural de La Moneda, Irina Caramanos, había dado cuenta de la transformación del rol que hasta el día de hoy habían cumplido las primeras damas en las direcciones de todas las fundaciones que están a su cargo. Bueno, Irina Caramanos está hoy día con nosotros para explicarnos qué es lo que ocurrió en esta jornada, qué es lo que se anunció. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches. Buenas noches. Cuando usted anunció hoy que iba a haber una transformación de este rol, valoró mucho el trabajo de las anteriores primeras damas y dijo incluso que habían hecho un trabajo importante con sectores además que son los más vulnerables, los adultos mayores, los niños, las mujeres, a través de todas estas fundaciones que hoy son parte de la coordinadora. Si valoraba el rol de las primeras damas, ¿por qué creía que igualmente era necesario transformarlo? Bueno, muchas gracias por la pregunta.
Yo valoro mucho el trabajo que realizó cada una de ellas. De hecho, además tengo contacto con varias, sobre todo en momentos de inflexión y de toma de decisiones. De hecho, antes de asumir y ahora es cuando más hemos podido conversar. Valoro mucho su trabajo porque creo que la creación de estos distintos proyectos que después devinieron en fundaciones buscan también suplir ciertas falencias o ciertos espacios necesarios de suplir que quizás el Estado no estaba logrando superar con esa misma rapidez con la que puede trabajar una fundación. También tiene mucho que ver con el contexto en donde pasan las cosas y creo que, o sea, sí, Leonor Oyarzún tuvo que también enfrentar el inicio del gobierno sabiendo que hayan 40.000 niños que alimentar, o sea, por supuesto que se buscan soluciones y yo creo que ese trabajo ha sido muy valorable. Yo creo que los tiempos han avanzado y las instituciones se han fortalecido, por ejemplo, los ministerios que hoy pueden relacionarse y vincularse con las distintas fundaciones en su pasado no tenían esa fortaleza o ni siquiera esa estructura. Y ahora sí, la presidencia de las fundaciones, por lo tanto, va a quedar en manos de personas que sean designadas por los distintos ministerios de acuerdo a el rol de cada uno. Sí. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cuál va a ser su rol una vez que termine paso como coordinadora sociocultural? Sí, bueno, ahora estoy muy concentrada en terminar esta fase que es, como todos los cambios, una fase que merece respeto, mucha discusión, conversación, diseño conjunto con los directores, con las trabajadoras, los trabajadores, con los directores ejecutivos también. Entonces estamos en eso, la verdad. Además empezamos muchas articulaciones y convenios que ahora hay que amarrar, hay que afiatar ciertas decisiones que ya hemos tomado. Entonces estoy muy concentrada en eso, la verdad. Sin embargo, el rol institucional de primera dama es el que estaría dejando, porque en el fondo eso que ancla a esta figura, ¿cierto?, a la institucionalidad, a la injerencia institucional, es la que reflexionamos y queremos cambiar y queremos que no la tenga. Pero una vez terminado eso, ¿usted va a buscar trabajo en el mundo privado, en la academia? ¿Quiere hacer algo que sea totalmente independiente de lo que pasa en el gobierno? Yo creo que es muy valioso cuando se considera que una persona, por ser pareja, incluso siendo pareja un presidente, puede tener cierta autonomía profesional, académica, actitudinal. Y creo que eso es deseable para todos los casos. Yo estoy pensando en realidad en obligar menos y dejar más libertades también a las siguientes, ¿no? En ese sentido, sí, voy a buscar esa autonomía, pero siguiendo mi compromiso político, por supuesto. ¿Y el rol protocolar de primera dama lo va a mantener? Más que el rol protocolar, que también es como una institucionalización de la pareja, ¿no? Sigo siendo compañera del presidente y eso me va a llevar a vivir una vida, digamos, junto a él, que en algunas situaciones tendrá visibilidad pública. Sin embargo, no va a ser la misma formalidad con la que hasta ahora se ha formateado, moldeado esa figura. Creo que es bien interesante cómo se profesionaliza, por así decirlo, las relaciones. ¿Y tienes habiendo pasado ya varios meses de este proceso, hubiera hecho algo distinto cuando decide asumir el rol de primera dama? Fue bastante criticada justamente porque durante la campaña se había hablado de eliminar este rol. Usted misma había dicho que no se sentía cómoda con ese rol y sin embargo decide asumirlo. Hoy día, y mirándolo hacia el pasado, ¿lo hubiera hecho distinto? No. La verdad que no, porque yo siempre supe que no me identificaba con el espacio, pero que sí era muy valioso entrar para poder modificarlo. Yo creo que se requería cierto nivel de liderazgo político, de análisis político, de reflexión y también de trabajo muy intenso. O sea, ahora estamos hablando en televisión abierta, sin embargo, hasta ahora la verdad que ha sido un trabajo más bien silencioso, muy dedicado, principalmente porque las modificaciones hay que hacerlas con ese nivel de dedicación. Y no me arrepiento porque creo que también el feminismo y nos ha enseñado también de que en la política siempre hay contradicciones y tensiones y qué mejor que estar en un lugar poco esperable quizás para una persona que se identifica con el feminismo, que se identifica con ciertas figuras. Yo sé que pareció un poco contradictorio, ¿cierto? Pero yo creo que es parte de la
política vivir esas tensiones y creo que fue una apuesta al servicio, la verdad. ¿Y no hubiera sido mejor que ese cargo lo hubiera asumido, esta misma idea, digamos, de una persona que asumiera para desarmar un poco esta coordinación, lo hubiera asumido otra persona, una funcionaria o un funcionario designado por el presidente sin una relación personal con él? A mí me parece que era una opción, la analizamos, sin embargo, bueno, como todos saben, eso ha existido, ¿cierto? Directoras socioculturales. Sin embargo, eso podría haber llevado, por supuesto, a administrar quizás las fundaciones, a llevarlas a buen puerto, a mejorarlas, etcétera, pero creo que este es un compromiso político, el de haber sido primera dama y modificar a la primera dama. Es decir, creo que es más fuerte o más convincente también para mí el tipo de decisión que uno tiene que tomar todos los días. Uno solamente las puede saber si es que se está viviendo ese rol. Y creo que para cambiar ese rol había que vivirlo desde dentro. El momento tal vez más controvertido de su gestión fue cuando se publicó esta resolución que informaba el cambio de nombre del gabinete que pasara a llamarse Gabinete Irina Karamanos. ¿Fue un error eso y por qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió eso que luego fue rectificado una vez que se conoció públicamente? Fue un error administrativo, como dijimos, y fue enmendado inmediatamente. La verdad no tiene una planificación política por detrás, así que nos dedicamos a seguir trabajando. ¿El presidente supo de eso? ¿Que se había cambiado el nombre del gabinete? La verdad que el transcurso de ese nombre fue digamos, como parte de una burocracia en donde ese nombre aparecía en ciertos documentos, pero no se le puso esa atención política. Entonces no podría decir que políticamente estuvimos detrás de esa decisión. ¿Y diría que fue el mayor error de estos meses en el cargo? Yo diría que es un error administrativo en el sentido de que ese seguimiento en el fondo hizo falta, pero por otro lado también considero que hay que también conocer un poco la estructura interna, o sea, esas resoluciones sirven para ordenar básicamente a la presidencia, los espacios de la presidencia, sin embargo, y como lo hicimos inmediatamente, esa modificación es muy rápida de hacerse, nosotros le tomamos el peso inmediatamente, la cambiamos porque no era en ningún caso una voluntad de personalismo o de protagonismo. Antes de ingresar al gobierno, usted había trabajado por organizaciones feministas, tenía ya una carrera, pero siempre de manera mucho más silenciosa, como usted misma nos acaba de decir, y ahora pasó al primer plano, lo que le significó enfrentar ese tipo de críticas, otras críticas incluso por la forma en que usted se sentaba en una reunión o tuvo que salir a explicar cómo era su relación personal con el presidente. ¿Cómo fue para usted en lo personal? ¿Le gustó estar en este primer plano político? ¿Tiene contemplado seguir en la vida política? Mira, lo encontré profundamente interesante. Lo principal, eso sí, más allá de mi análisis de cómo me sentí yo, creo que es muy importante que en política es muy fácil que se pierda el foco a propósito de esos vaivenes y de esos ataques, digamos, también además muy erráticos y volátiles que se le hacen a las figuras políticas. Yo creo que lo importante, el aprendizaje que también saco es no perder el foco, seguir trabajando lo importante en lo estructural, en el mediano y en el largo plazo. ¿Va a seguir una carrera política? No, o sea, hasta ahora estaba hablando de la importancia de mi aprendizaje en este rol y pienso seguir militando, por supuesto. Yo soy parte de un proyecto político que comparto con el presidente y con todo mi gobierno y voy a seguir apoyando a mi gobierno desde otro lugar, pero ¿le gustaría asumir más adelante algún cargo, a lo mejor algún cargo de elección popular? No es un futuro para mí, no tengo esa decisión tomada, pero en realidad siempre he cumplido otro tipo de roles en política también, entonces en realidad nunca ha sido parte de mis planes ser candidata y no lo es ahora tampoco. Usted decía que es parte, se siente y se va a seguir sintiendo parte de este proyecto político. ¿Qué tan dañado quedó el proyecto político con lo que pasó en el plebiscito, con un 62% de los chilenos haya rechazado el proyecto de nueva constitución? Yo creo que los cambios están llenos de pérdidas. Yo creo que todos los procesos de cambio merecen de una diversidad de miradas, de perspectivas, de también unos procesos en donde colaboremos en que esas condiciones se den de buena manera. A mi parecer, hoy estamos enfrentando un escenario político en donde está muy tensionado incluso la manera de dialogar, ¿no?
El proyecto político no está dañado. Yo creo que lo que sí es muy importante ahora, digamos, retomar es cómo es que le damos forma a ese espacio del nuevo diálogo, y considero que es una oportunidad también para el cambio, el que aquella pérdida quizás ahora requiera de una nueva forma de buscar una democratización de la discusión. El presidente ha dicho que hay un problema de velocidad, que tal vez han ido demasiado rápido para lo que esperaban los chilenos. ¿No habrá también un problema de dirección, que tal vez en algunos temas el gobierno está yendo en una dirección distinta de la que quieren muchos chilenos? Yo considero que el gobierno está buscando trabajar y lo está logrando desde un comienzo, trabajar por una línea de, digamos, pensar en las condiciones materiales cotidianas de las personas, y que el proyecto de la convención o de un proyecto constituyente es de un largo aliento. Y creo que en ambas discusiones tenemos perspectivas. Sin embargo, yo sí creo que el gobierno está trabajando por una línea y que la convención va a trabajar por otra, y que ambas van a tener que complementarse. Sin embargo, no mezclaría las cosas así como si se hizo en campaña, digamos. Irina Caramanos, muchas gracias por haber conversado con Televisión Noticias. Un gusto. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Todos los detalles de esta entrevista exclusiva con Irina Caramanos ustedes ya los pueden revisar en nuestro sitio web, chbnoticias.cl. Ahí está la entrevista completa con la hasta ahora coordinadora sociocultural de la presidencia, Irina Caramanos. Estamos ya junto a Soledad Agüero para revisar noticias internacionales y cómo crece la tensión en la península coreana. Sole, buenas noches. ¿Cómo estás, Maca? Claro, todavía no hemos conocido la versión oficial por parte de Corea del Norte, pero sí, obviamente, que hay preocupación por esto que ayer ya les habíamos contado, el lanzamiento de un misil que sobrevoló el mar de Japón, que hizo que dentro de algunas regiones de Japón sonaran las alarmas para obligar a la población a evacuar, y obviamente que ha habido ahí varias reacciones por parte de distintos países que pasamos a revisar a continuación. El ruido de las sirenas a primera hora de la mañana obligó a los habitantes de la isla japonesa de Hokkaido a salir rápidamente de la cama a buscar refugio bajo tierra, y los trenes tuvieron que parar abruptamente su recorrido. Rápidamente supieron de qué se trataba. Corea del Norte lanzó un misil que voló sobre nuestro país, y eso hizo que el sistema de alerta a nivel nacional se activara. Vivo en un departamento y no tengo subterráneo. Cuando nos pidieron cubrirnos bajo tierra, mi reacción fue no sé qué hacer. Se trata del primer lanzamiento de este tipo en 5 años, en momentos en que se reanudaron los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur. Ejercicios que Norcorea ve como el ensayo de una invasión. Y ocurre también pocos días después de la visita de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris a la zona desmilitarizada que separa a las dos Coreas. Es otra acción barbárica después de los repetidos lanzamientos de misiles. Lo condenamos fuertemente. Esta provocación enfrentará una respuesta de nuestro ejército, al igual que de nuestros aliados y de la comunidad internacional. Se trata de un misil de alcance intermedio que recorrió 4.000 kilómetros durante 22 minutos por sobre el mar de Japón. Eso deja a las bases militares de Estados Unidos en la isla de Guam al alcance de los misiles. Con la comunidad internacional, llamamos a Norcorea a que se abstenga de las provocaciones y se involucre en un diálogo sustantivo. Una última provocación del régimen de Kim Jong-un, en un año prolífico en lanzamientos de misiles, que incluso algunos temen que pueda ser la antesala de un posible ensayo nuclear. Solo veíamos en la nota que Corea del Sur responde a lo que considera una provocación por parte de Corea del Norte, diciendo que ellos y sus aliados iban a responder a estos lanzamientos de misiles, y algo así ocurrió en las últimas horas. Sí, es una información que conocimos recientemente porque efectivamente se concretó esa respuesta a Estados Unidos y Corea del Sur, que como revisábamos recién en la nota, han estado realizando ejercicios militares conjuntos, respondieron con el lanzamiento de 4 misiles ahí mismo en la península coreana. Todavía por parte de Corea del Norte no hemos conocido reacciones, porque aquí hay que volver a recordar
recordar que todo lo que sabemos es a través de las fuentes de inteligencia de Japón y de Corea del Sur, pero a través de la propaganda estatal de Norcorea todavía no han mostrado imágenes ni tampoco algún pronunciamiento por parte del líder de ese país, Kim Jong-un. En todo caso, son misiles que no tienen blancos en tierra. Claro, que llegan hasta el Océano Pacífico, que fue lo que ocurrió con esto, pero aquí lo que preocupa principalmente es que hay varios que creen que esto podría ser la antesala de un intento por parte de Corea del Norte de lanzar misiles de mayor alcance, porque si bien este ha sido un año en el cual hemos visto que Corea del Norte ha retomado ahí el lanzamiento de misiles, han sido más bien misiles de corto o mediano alcance, pero también en su momento hubo preocupación por lo que mostraban algunas imágenes satelitales que daban cuenta que posiblemente, creen algunos, aquí siempre hay que tomar en consideración todo el hermetismo que rodea al régimen norcoreano, que podrían estar preparando un nuevo ensayo nuclear, volviendo a un escenario muy parecido a lo que habíamos visto el año 2017, que fue tal vez uno de los años de mayor tensión que recordamos con este enfrentamiento y cruce de palabras con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que después terminó en la cumbre que hubo en Singapur el año 2018, donde ahí trataron de generar mayores acercamientos, pero la lectura que se hace hasta el día de hoy es que fueron acercamientos que en definitiva solo fueron para las fotos sin ningún resultado concreto. Bien, y sigamos con otra teleserie que hemos estado comentando. Después de varios meses ahí de disputas, finalmente Elon Musk va a ser el dueño de Twitter. Uy, acciones de Twitter que han subido, que han bajado, que se desploman, que vuelven a subir. Porque claro, manifiesta su intención de comprarlo, pero después se retracta. Bueno, y finalmente se decidió. Y ahora, bueno, volvieron a subir las acciones, pero claro, fue algo en que desde Twitter habían informado que la intención que tiene la compañía es cerrar esta transacción por $54,20 la acción, o sea, 44.000 millones de dólares, que era lo que se había informado inicialmente. Pero lo que no se conoce todavía es cuál va a ser la fecha en la cual se va a concretar este acuerdo, pero hace 2 semanas había empezado el juicio al que habían ido ambas partes, que era un juicio que había comenzado en Delaware, donde lo que quería Twitter era obligar a Elon Musk a que cumpliera con el acuerdo, pero él se había retractado en su momento porque decía que Twitter no estaba cumpliendo con las condiciones de ese acuerdo, sobre todo a la hora de transparentar la información relacionada con la cantidad de spam o de cuentas falsas en Twitter. Claro, que es un poco el objetivo. Él, lo que explicó en su primer anuncio de querer comprar Twitter era que lo quería comprar para limpiar de él las cuentas falsas, para mejorar la red social. Ese era un objetivo supuestamente altruista de su parte con esta red social. Claro, aunque con ese argumento que, claro, efectivamente ha sido una de las metas, por así decirlo, que él se ha trazado, pero con lo que algunos le daban la interpretación que él utilizaba ese punto como excusa para no decir que en el fondo era un comprador arrepentido, como dicen aquí los expertos, quienes manifestaban que creían que con este juicio él tenía todas las de perder, que iba a tener que pagar con su parte del acuerdo y también pagar intereses, y por eso es que creen que en definitiva al tomarle el peso a lo que hubiera significado ese juicio para Elon Musk es que tomó la decisión de finalmente cumplir con su acuerdo y ser el próximo dueño de Twitter. Les vamos a mostrar ahora este registro que llega desde Nepal, desde Manaslu, que es una de las montañas más altas de ese país, y que se ve ahí el momento en que una avalancha arrasa ahí con los montañistas que estaban en esos momentos, con los campamentos base que estaban instalados. No hay víctimas fatales, afortunadamente, pero sí hubo 6 campamentos que resultaron destruidos por completo por el impacto de esta avalancha, que es además la segunda que se registra dentro de una misma semana. Y en la primera avalancha que se había registrado, ahí sí hubo 2 montañistas que fallecieron, otros 12 resultaron heridos, además de toda la destrucción que hizo ahí que los campamentos base fueran arrasados por esta avalancha, donde aquí la principal dificultad con la que se encuentran los equipos de rescate son las condiciones climáticas, que hacen muy difícil poder trabajar ante circunstancias como estas.
Impresionante las imágenes y alcanzan incluso a las personas que están grabando esta avalancha desde lejos sin pensar que iba a llegar hasta ese mismo punto, y así es como avanza entonces toda esta masa de nieve. Impresionante las imágenes, tremendamente peligrosas. Fue uno de los sherpas, de los alpinistas que se encontraba en el lugar, quien pudo captar este registro. Y sigamos con más informaciones, porque el Senado de Rusia terminó aprobando, como se esperaba, la anexión de las 4 provincias ucranianas del este de ese país, de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, que Vladimir Putin ya había firmado la anexión durante la semana pasada, y por lo tanto faltaba ahora este paso que fue aprobado de manera unánime por los miembros de la Cámara Alta del Parlamento. Anexión que no es aceptada, por supuesto, ni por Ucrania ni por la comunidad internacional. ¿Qué significa entonces en la práctica esta anexión? Claro, aquí a lo que hacen mención es a estos referéndums de autodeterminación tremendamente cuestionados, sin ninguna garantía de una votación limpia. Aquí parte del ejército ruso iba casa por casa con metralleta pidiéndole a la población que participara de esos referéndums. Pero aquí lo que preocupa es la retórica que hemos escuchado por parte del presidente Vladimir Putin, cuando él hace este llamado a la población rusa a movilizarse, en este llamado a la movilización parcial que él hace para reforzar las tropas en Ucrania. Él dice que está dispuesto incluso a utilizar la fuerza nuclear en defensa de los territorios, y estos territorios ahora Rusia los reconoce como propios, que como tú decías, Maca, es algo que desde la comunidad internacional no han reconocido, pero lo que temen es que esto pueda significar una escalada en lo que va de la guerra, que ahora ya va para el 8º mes. Y sigamos con la actualización de cómo ha ido ahí los monitoreos que se han estado realizando aquí en tierra de la misión DART. Ay, ¿llegaron las imágenes del satélite italiano? Sí, algunas. Eso habían prometido, que venían imágenes que íbamos a poder ver el momento mismo del impacto. Sí, eso todavía no ha llegado, Maca, pero sí tenemos ya una idea de qué es lo que pasó con el asteroide, porque ustedes recordarán que esta misión tenía por objetivo desviarlo. ¿Y se logró? Se logró, y esto fue un trabajo que han estado realizando astrónomos en España, que concluyeron que según los primeros datos que han podido observar, se desvió ligeramente. Todavía falta un poco más de investigaciones para poder hacerse una idea más clara, y tenemos que esperar algunos días para ver si la desviación era lo que se esperaba, pero todo pareciera indicar que esta misión de defensa planetaria, como se había calificado, está funcionando como se esperaba. Bueno, son las primeras pruebas y ese era justamente el objetivo, ver si el volumen, la fuerza, la dirección generaba este desvío que era finalmente el objetivo final. Claro, que aquí lo que han dicho desde la NASA es que por lo pronto, dentro de los próximos 100 años no se vislumbra ningún asteroide que pueda tiempo para mejorar la técnica. Claro, hay tiempo todavía para prepararse, pero ya parecieran haber encontrado el camino como para impedir cualquier impacto que pueda ser significativo para la Tierra. Ya, te tengo un encargo, Sole, porque estas imágenes de DART que estamos viendo, en realidad del asteroide que impactó DART, son las que captó el propio satélite DART al momento de acercarse y que transmitimos acá en directo, en algo que fue calificado como histórico. Pero DART llevaba un mini satélite italiano que iba a grabar todo este momento y mandar las imágenes. Lo que pasa es que eran imágenes un poco más lentas de llegar hasta la Tierra. Entonces, cuando lleguen esas imágenes, Sole, aquí vamos a muestra, claro, para ver el momento mismo del impacto, que es algo que todavía no hemos podido ver en imágenes. Y estamos todos esperando, expectantes, obviamente. Gracias, Sole. Gracias. Que estés bien, que tengas buenas noches. Nos vemos, chao. Vamos a hacer una pausa en las noticias y luego en nuestro reportaje a fondo. Más de 10 funcionarios del Poder Judicial han cometido actos de acoso sexual en contra de mujeres de la misma institución y solo 2 de ellos han sido removidos de sus cargos. Ya volvemos. MG 98 años, Drive Evolution. Y aprovecha, llegó el Cyber Claro. Están presentando
Más de 10 funcionarios del Poder Judicial, entre ellos 4 jueces, han cometido actos de acoso sexual en contra de mujeres de la misma institución. Sin embargo, aún luego de comprobarse su autoría, solamente 2 de ellos han sido efectivamente removidos de sus cargos. ¿Qué pasó con el resto? ¿Existen acosadores sexuales que siguen impartiendo justicia en Chile? Marta Escalona nos lo cuenta en el siguiente reportaje. Pablo Aceituno era el juez del primer juzgado de letras de San Fernando cuando una subalterna rompió el silencio que había guardado por más de un año y lo denunció. El tema había traspasado todo, cualquier comentario, cualquier mirada, incluso lasciva o inadecuada, ya directamente estaba tocándome. Me tocó los pechos. La investigación estableció que la conducta de acoso sexual del juez Aceituno era reiterada y el caso llegó a la Corte Suprema. Aunque algunas ministras como Gloria Ana Chevesic votaron por abrir un cuaderno de remoción contra Aceituno, lo cierto es que por votación de la mayoría, este magistrado, sancionado por acoso sexual, estuvo suspendido pero sigue impartiendo justicia. Así lo decidió el Pleno de la Corte Suprema, que lo trasladó desde San Fernando a Porvenir. Los castigos no están cumpliendo su finalidad. No debería estar impartiendo justicia. De la misma manera ha fallado el Pleno en otros casos en los que no solo se ha sancionado a jueces, también a hombres del escalafón secundario que cometen actos constitutivos de acoso sexual, pero siguen en sus cargos. Nuestra función es erradicarla y no trasladarla de un tribunal a otro, como cuando se producen las sanciones de traslado de los jueces que cometen estos hechos. Una práctica que el Poder Judicial asegura estar erradicando, pero que a la luz de los antecedentes parece estar tan arraigada como los mismos acosadores sexuales inamovibles del Poder Judicial. No me cabe duda que las ministras que hoy son ministras han tenido que pasar por alto muchas cosas que tal vez hoy día las mujeres del escalafón primario no están dispuestas a tolerar. Llevamos 30 años en el Poder Judicial, lo vimos y fuimos víctimas de aquello. ¿Le parece aceptable que existan magistrados, jueces sancionados por conductas de acoso sexual que sigan impartiendo justicia? Yo esa pregunta no te la puedo responder, no puedo. ¿Qué otro poder del Estado tiene la autonomía o tiene este nivel de autonomía que tiene el Poder Judicial y la misma Corte Suprema dentro del Poder Judicial? Yo diría que no es comparable a ningún otro poder del Estado. En este fallo, una corte de apelaciones sanciona a un juez de su jurisdicción por acoso sexual reiterado. En él no solo se acredita el acoso sexual sufrido por una subalterna del mismo tribunal, también se describen particulares características del juez detectadas mediante esta investigación. Admite ser picado de la araña, que tiene preferencia por las mujeres de entre 30 y 40 años delgadas, de buen cuerpo y sin varices. Se autodefine como hiper en materia sexual y comparándose en materia de tiempos en dichas dinámicas con hombres jóvenes, negando interés sexual por la denunciante, refiriendo que no le interesa por ser guatona, tener pelo sin brillo y ojos sin gracia. La investigación administrativa incorpora incluso un informe del Servicio Médico Legal que describe al magistrado como alguien agresivo en su vocabulario, presentando signos de daño orgánico cerebral leve y una apreciación sesgada de circunstancias externas, precariedad en la regulación de sus impulsos, además de encontrar en su personalidad un proceso de cosificación de la mujer. La Corte de Apelaciones que emite el fallo lo sanciona con 2 meses de suspensión. Pide que la Corte Suprema revise la compatibilidad con el ejercicio del cargo de este juez. Pero cuando el Pleno de la Corte Suprema analiza su caso, estos 4 ministros votan por rebajar la sanción a solo 1 mes de suspensión. Otros 3 votan incluso por absolverlo de la totalidad de los cargos. O sea, si estos antecedentes no son suficientemente graves como para remover a un juez, entonces, ¿cuáles lo son? No se está apreciando la gravedad que tiene una conducta de acoso sexual, especialmente cuando su autor es un juez, una persona que está precisamente llamada a garantizar los derechos humanos de todas las personas y que precisamente comete estas conductas ilícitas. Carola Rivas es la presidenta de la Asociación de Magistradas de Chile y su mirada acerca de la forma en que el Poder Judicial ha abordado la problemática de acoso sexual es abiertamente crítica.
Existe una cultura dentro de nuestra institución donde las acciones de acoso sexual son minimizadas o son naturalizadas. Quizás se las califica como de poca importancia o quizás se califica a quienes las denuncian como mujeres que quizás le ponen mucho color, quizás que no es para tanto. Esta funcionaria del Poder Judicial denunció a otro de los jueces que ya ha sido sancionado por acoso sexual reiterado y que pese a ello continúa en sus funciones. Enfrentarse a toda una maquinaria que constituye esta red de protección a este círculo de poder es lo más devastador. Asegura que ha tenido que cargar con las peores represalias por denunciar a alguien con poder, al punto de arrepentirse de haber develado las situaciones de acoso. Enfrentarse al círculo de protección y a las consecuencias personales, profesionales, familiares, por el cuestionamiento de ¿para qué lo hice? ¿Para qué lo hice? ¿Para qué denuncié? ¿Para qué denuncié? ¿En serio? ¿Para qué? Sí. Si pudiera volver el tiempo atrás, no lo habría hecho. Ha tenido que acudir a organismos externos para validar ante el Poder Judicial las consecuencias que el acoso sexual que denunció trajo para su salud mental, luego que gran parte de los trabajadores del tribunal la catalogaran de conflictiva, en defensa del juez, que también fue trasladado, incluso ascendió después de las sanciones. ¿Cuánto daño han generado a cuántas personas? ¿Cuánto han perjudicado las carreras? ¿Cuánto daño a la honra? ¿Cuánto daño a la familia? ¿Cuánto daño a las posibilidades de ascenso, al prestigio profesional? Y eso es solo por la naturalización del sistema. Yo creo que existe completa indiferencia. El juez Luis Barría ha sido sancionado por acoso sexual reiterado dentro del Poder Judicial. En paralelo, enfrenta una causa penal en la que se le imputa el delito de abuso sexual que investiga la Fiscalía de Rancagua, misma ciudad donde Barría oficia hoy de juez relator de la Corte de Apelaciones. Francisca Millán representa a una nueva denunciante de este juez. Se trata de la única jueza que hoy figura como víctima de acoso sexual en el Poder Judicial. Yo no descartaría que existan muchas juezas que están pasando por exactamente lo mismo, pero sí el escalafón primario está absoluta y completamente dominado por la jerarquía. Y el avance en la carrera en el sentido de los nombramientos, avanzar hacia mayores grados, hacia judicaturas con mayores grados, depende exclusivamente de la jerarquía. Por lo tanto, no es de extrañar que el costo para esa persona sea incluso más alto que en general lo son para las funcionarias. Cuando una funcionaria del segundo escalafón, como la víctima del magistrado Pablo Aceituno, denuncia a un juez, se enfrenta a funcionarios que solidarizan con quien tiene el poder. En su caso, el ambiente laboral se volvió hostil y quedó expuesta a comentarios denigrantes. Fue un proceso bien difícil para mí porque tú no cuentas con el apoyo de la mayoría de tus colegas, o sea, hay una lealtad malentendida hacia el jefe y la gente igual tiende a culparte de alguna forma. Y dice, pucha, algo habrá hecho, no sé, algo lo habrá provocado, se lo buscó. Ello pese a que gran parte del tiempo los comentarios y acercamientos del juez Aceituno eran presenciados por otras funcionarias quienes en privado solidarizaban, incluso la animaban a denunciar. Yo me inclinaba sobre el computador, un día, 2 veces me pasó eso. Estaba trabajando con una compañera inclinada en el computador, diciendo, mira, hay esto, viendo una causa. Y él pasa por fuera y dice, uy, qué pose tan sugerente, levántate un poquito más. Pero cuando denunció no había más prueba que su testimonio, pues su principal testigo, otra trabajadora del tribunal, dijo que no recordaba los hechos. Y costó ahí encontrar a alguien que refrendara mi denuncia y que me apoyara. Desde 2018, la Secretaría Técnica de Género de la Corte Suprema lleva un conteo de los casos denunciados, investigados y fallados sobre acoso sexual al interior del Poder Judicial. Aquí hay una cuestión cultural importante, y no es cultural interna solo del Poder Judicial, sino que del país. Se produce
acoso en los espacios laborales. Todavía, pese a la visibilización, a que las personas están cada vez más empoderadas, pero todavía se naturalizan muchas conductas por quienes las cometen, pero también por las víctimas. No las visibilizan todavía como situaciones graves. Entre octubre de 2018 y noviembre de 2021 se dictaron 22 fallos administrativos por casos de acoso sexual. Se ha sancionado a 10 personas. En otra decena de fallos se sobreseyó al denunciado. Cuando las víctimas, estas 10 víctimas, ¿qué ocurrió con ellas? ¿Se equivocaron? ¿Interpretaron mal? ¿Qué pasó con sus casos? ¿Cuáles son las razones? Eso es lo mismo que le sucede a cualquier persona que pierde en cualquier procedimiento. Uno tiene una pretensión legítima de que ocurrió algo en su situación y el procedimiento no siempre va a ser en tu beneficio, digamos, en cualquier ámbito. Para la Asociación de Magistradas de Chile, esta cifra esconde un claro problema. Las causas que se sobreseen de denuncias de acoso sexual, la razón es precisamente porque solo se cuenta con la declaración de la víctima. Y en este sentido, esta es una investigación que quizás carece de la perspectiva de género necesaria para encontrar en esa declaración y en elementos conexos precisamente la forma de acreditar los hechos que se están denunciando. Aquí no van a haber testigos, aquí el agresor siempre va a utilizar precisamente aquellos espacios donde no haya testigos, no haya cámara o no haya alguna prueba que los deje en evidencia. Nos hemos hecho un análisis específico de cada una de esas 10 sentencias. Eso no significa que haya un denominador común en esos 10 casos de absolución y que no haya otras circunstancias que determinaron que eso se resolvió del modo en que se tenía que resolver. Pueden ser circunstancias externas, tampoco es tan fácil generalizar respecto a esas situaciones. Yo eso quiero apuntarlo, reconociendo que no tenemos un estudio de evaluación de esos 10 casos, que probablemente lo vamos a desarrollar, pero yo creo que ya hemos ahondado suficiente en ese punto. Porque lo que tú quieres en el fondo es que no vuelva a pasar, o sea, no solo por ti, es un tema de empatía también, de solidaridad de género. O sea, yo jamás quisiera en la vida que le volviera a pasar a otra persona porque es terrible. Tiene consecuencias y secuelas súper graves, nefastas para ti. Yo creo que es irremediable. Yo creo que los perjuicios a las víctimas son irreparables. El Poder Judicial no tuvo un vocero disponible para explicar por qué hay jueces como Luis Barría o Pablo Aceituno que, habiendo cometido acoso sexual, siguen impartiendo justicia. Igual que otros 2 magistrados cuyos nombres el propio Poder Judicial protege, al mismo tiempo que impulsa campañas para denunciar el acoso sexual, considerándolo un acto de violencia contra la mujer. Y con este reportaje a fondo terminan las noticias hoy en Chilevisión Noticias. Los dejamos en breve con un nuevo capítulo de Doctor Milagro. Y recuerden que justo a la medianoche una nueva edición de Chilevisión Noticias a través de Pluto TV. Que tengan buenas noches y hasta mañana. Buenas noches.